Seguimos con Política en Acción. En estos días nos conmovió el tema que señalábamos en nuestra apertura acerca del 22 aniversario del golpe de Estado en 1976, pero dos hechos dominaron el análisis: la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, y la sensación que vamos a consultar con nuestros invitados, una mayor comprensión por parte de la sociedad de la relación que aquellos años tienen con algunos de nuestros dolores presentes. Bienvenido, coronel, para mí, Juan Cesio. Bienvenido, Simón Lázara, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Cuál es una reflexión sobre lo que ha ocurrido anoche en la Cámara? Yo debería decir que es un resultado razonablemente bueno, lo mejor que se podía obtener en esta Cámara de Diputados y en esta composición y en esta relación de fuerza de la Argentina. Yo tengo una cuota de insatisfacción a pesar de esto. A mí me parece que ni el examen del pasado fue lo eficaz que debió haber sido. Realmente lo que se hizo fue un torneo oratorio para ver quién podía poner más dolores sobre la mesa. Es decir, bueno, si el justicialismo tiene una actitud que a mi juicio finalmente terminó siendo esquizofrénica, ¿no? Yo veía a la juventud, a sectores juveniles liderados por un consejero nacional del PJ cantando paredón, paredón a todos los milicos que vendieron a la nación y decía, yo estoy en otro planeta. Pero bueno, esto pasó. A mí me parece que hubo cosas que quedaron al margen. En realidad, la derogación de las leyes de punto final de obediencia de vida, ¿qué es lo que significa? Un rechazo de la sociedad argentina en su conjunto, me parece claramente, a lo que significó la presión de los sectores militares que se negaban a ser enjuiciados en aquel momento y a la idea de la posibilidad de alteración del orden constitucional. Yo creo que este es el primer punto. Es decir, que efectivamente las leyes fueron fruto de la presión militar. Sí, eso no hay ninguna duda. Si esas leyes se dictaron porque el sistema político institucional estaba en riesgo. La primera ley se dictó porque había una verdadera tensión interna dentro de las Fuerzas Armadas, muy fuerte. Vamos a recordar, bomba al presidente Alfonsín en la visita al comando del Tercer Cuerpo Ejército cuando pasaba. Negativa del Consejo de Almirantes a que sean procesados los jefes de la Armada en febrero de 1987. Negativa del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al procesamiento de Astiz en 1986. Actitudes claras de reuniones de los oficiales jóvenes cada vez que un oficial era citado a declarar, expresiones de solidaridad y demás. Este era el clima de la Argentina en aquel momento. A lo mejor no caía la institución democrática, pero que las presiones eran fortísimas, que se negaban a ir a declarar. Y finalmente la negativa del entonces mayor Barreiro a presentarse a declarar ante la Cámara Federal de Córdoba, que es el detonante de la crisis de Semana Santa. Por otra parte, planificada de antemano, porque ya se sabe que en febrero de 1987, esto es 2 meses antes del levantamiento de Semana Santa, el grupo de oficiales conocidos como los Carapintadas, Rico, León, Alonso, es decir, el grupo realmente que después pasaron a ser parte del Modín, se habían reunido para ir programando cómo se iba a desarrollar este proceso que finalmente culminó con la toma de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, el levantamiento y la sensación del ejército de dejar correr los acontecimientos. El gobierno estaba en crisis. Cuando después dicta la ley de obediencia de vida, lo hace desde una perspectiva de absoluta debilidad. Ahora, Lázara, ¿eso no significaría que quienes dicen que son nulas porque en ese momento el Congreso estaba bajo presión militar objetiva? Es opinable. Es opinable. Es decir, si la presión es opinable. ¿Es el cuadro? No, la nulidad emerge por razones formales, no emerge por razones de carácter político. Yo creo que no hay otra alternativa. La nulidad no puede ser declarada por el Congreso. El Congreso declaró nula la ley de autoamnistía, que primero había sido declarada inconstitucional por la propia justicia de la dictadura militar. Hay que recordar que 2 jueces de la dictadura, 2 jueces del gobierno militar, que estaban en funciones, la declararon inconstitucional. Y después, porque era una ley dictada por quienes no podían dictar una ley, que era un gobierno dictatorial y usurpador, una ley de amnistía que solo puede ser dictada por el Congreso, porque esto es una facultad explícita de la Constitución. Entonces, por estas razones, fue declarada nula la ley de autoamnistía y nulos sus efectos. Y esto fue ratificado por la justicia. Pero después las leyes de punto final de obediencia de vida, vale la pena recordar, fueron enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo, votadas por el Congreso de la Nación y ratificadas por la justicia. ¿Usted también tiene esa sensación de insatisfacción, Cesio?
Mira, después de lo que ha dicho mi amigo Simón, creo que yo no puedo agregar gran cosa, mejor dicho, voy a agregar más de lo mismo, ¿no? Porque yo estoy absolutamente de acuerdo con Simón. Pero sí intercalo un tema que está íntimamente conectado con esto. Bueno, está bien la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, está bien por qué se dictaron sus circunstancias, él las detalló con una claridad meridiana, pero yo me pregunto, ahora, ¿por qué no se instala el debate con respecto al indulto? Este es un tema capitalísimo. Es un tema capitalísimo, además que tiene la ventaja de que uniría a la... Yo soy un hombre de la Alianza, yo soy miembro del Partido Intransigente, uniría a la Alianza, porque esto convengamos que abrió un surco difícil después de arreglar entre los radicales y los miembros del FREPASO. En cambio, el tema del indulto, a mí me parece que es muy capital, y además, yo sin entender de leyes, pero por lo que aprendí en el colegio, un decreto tiene mucho menos importancia que una ley. Y el indulto se dictó por decreto. ¿Por qué no se trata el problema del indulto? Eso es lo que yo puedo leer con respecto a este tema tan remanido, ¿no? Ahora, Cesio, no, sí es interesante porque en última instancia el indulto realmente consagra la impunidad, porque si bien en el tema de las leyes de punto final y obediencia de vida se debate hasta qué punto correspondía o no correspondía, o se podía o no se podía, no dejábamos de tener a los comandantes presos. Algo más que los comandantes. Bueno, había casi 141 procesados, creo, ¿no? No, exactamente al momento al momento de los indultos había 7 presos por condenados, que eran los comandantes más los generales Camps y Riccieri, y además había 27 altos jefes, generales, almirantes y generales y almirantes procesados, 11 de los cuales que incluían a Luciano Benjamín Menéndez, al almirante Chamorro, que había sido jefe de la ESMA, al almirante Montes y otros más, que estaban procesados con prisión preventiva rigurosa. Es decir, la situación no era... Por eso tuvo que ir a indultos. Ahora, a mí la semana pasada, justamente en la apertura, yo señalaba el caso suyo para diferenciarlo del de Bussi, donde a usted le quitan el derecho al uso del grado y del uniforme militar y otros muchos derechos más de sentirse entre sus antiguos compañeros de armas y demás. Pero aparte del tema de Bussi, me gustaría que hagamos una breve referencia. Esta solicitada de este foro de generales retirados, donde están junto con otros que no pertenecieron a la etapa de la dictadura, algunos de los más claros responsables del terrorismo de Estado, y que se levantan contra las expresiones de Balsa, concretamente. Bueno, y sin embargo no pasa nada con esta gente. Te respondo con un cuento familiar, ¿no? Yo tengo una nieta que tiene 4 años y que le dice el domingo a mi mujer: mirá fulana, vos sos buena, no sos mala, porque vos ni sos bruja, ni sos militar, ni sos policía. Es decir, esto sin ánimos injuriandi, por supuesto que la criatura de 4 años no puede tener esa. Pero porque hemos hablado de la impunidad, y creo que fundamentalmente esta mesa, además de lo circunstancial, de lo coyuntural, se trata de la impunidad acá. Por ejemplo, tomemos el general Balsa, que probablemente va a salir en la conversación. Yo creo que su actitud fue muy valiente. En 2 veces hizo su autocrítica. Bueno, pero ahora lo que está faltando, lo que es absolutamente imprescindible para que nosotros, todos los conciudadanos, volvamos a querer a nuestro ejército. Cuando yo era subteniente, hace mucho tiempo, sí, me imagino. o capitán, nosotros desfilábamos por la avenida de Mayo y había gente en las veredas aplaudiendo al ejército. Y bueno, eso nos hacía sentir muy bien, ¿no? Pero ahora merecemos el repudio de todo el mundo. Mejor dicho, no merecemos, no merecen. Bueno, preguntaba por lo de Neuquén, decía, pusieron castigo a los genocidas. ¿Quiénes son los genocidas? Bueno, esa es una buena pregunta para que se la responda el propio ejército, ¿no? Pero ahora, después del arrepentimiento, miren la reparación. Es decir, para volver a unir a los argentinos con su ejército, es su institución más noble, porque hay que recordar también el ejército de San Martín, de Belgrano y demás. ¿Por qué no hace el ejército algo? ¿Por qué, por ejemplo, con sus mismas entidades orgánicas o una comisión ad hoc
¿no? Constituye un grupo de investigación de dónde están los niños desaparecidos, los hijos y los nietos. ¿Por qué no se pone a colaborar decididamente con las distintas entidades de derechos humanos? ¿Por qué no suma su esfuerzo a tratar de cerrar esta herida que tarda tanto en cicatrizar? Y yo sé por qué es eso, o creo saberlo. Es una opinión tan discutible como todas las otras opiniones. Porque esta gente no entiende. Marza tiene razón cuando dice: ¿por qué a mí me estigmatizan mis oficiales y suboficiales y soldados de esta época que no tuvieron nada que ver con aquello? Porque son muy respetables, no tuvieron nada que ver. Que es el caso distinto de los foros generales, que te voy a responder a tu pregunta. El tema es, todo el que haya estudiado un poco de estrategia, es mi obligación haberlo hecho, no sé si bien o mal, hay una frase clave en todo esto, en la historia de la guerra, que dice: en este caso, el caso de los militares argentinos, en la lucha que llamaron contra la subversión, en la guerra que llamaron contra la subversión, ganaron la guerra y perdieron la paz. Esto es fundamentalísimo. Una guerra se gana para obtener un determinado beneficio material, cultural, espiritual. Pero esta gente, por el terrorismo de Estado, que no voy a abundar en lo que es el terrorismo de Estado, simplemente el Estado es el único que tiene la potestad de ejercer la violencia. Pero como es una potestad de tan enorme responsabilidad, tiene que manejarse con leyes muy, muy estrictas. Es decir, no puede colgar cadáveres de un camión con ganchos de carnicería, ¿no? ¿A quién fusilaron ellos? ¿Cuáles fueron sus prisioneros? Así que no me vengan a decir que es todo, que es lo mismo. Digamos, la ética, la tradición del ejército argentino obligaba, digamos, a trabajar, a actuar con responsabilidad en la lucha o lo que se llame contra la guerrilla. Bueno, ellos perdieron la paz. Ellos en este momento están acosados por toda la sociedad ahora y siguen, porque un día estaré muerto yo, estarán muertas las abuelas, estarán muertas las madres, pero ahora siguen hijos, ¿no? En una persecución que creo muy noble, muy justa y muy legítima, ¿no? Ahora, Simón... Y el foro de los generales, perdón, quiero hacer una distinción. Yo los conozco, leí la nómina No, pero ahora completa en La retomamos Nación. con el foro de los generales, retomamos. Pero Simón, este hombre, por decir cosas similares, hombre que fue secretario general del Ejército en la época de Carcaño, comandante en jefe, y Bussi con baja deshonrosa, y Bussi simplemente con una amonestación. No sé lo que van a hacer con Bussi, porque el fiscal Stark me ha comunicado hoy que va a presentar su denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra el gobernador de Tucumán, el general Bussi. Hay cuentas por varios millones de dólares, hay más de 20 propiedades, hay valores e inversiones en determinados lados. Estamos hablando realmente de alguien cuyo patrimonio personal fue engrosado. Va a tener que explicar Bussi. ¿Estás anticipando que...? Estoy diciendo que en las próximas presentar 48 horas el fiscal especial designado por el Procurador General de la Nación va a proceder a presentar una demanda penal de enriquecimiento ilícito general Antonio Domingo Bussi. Van a tener que explicar ahora, es decir, de la falta... ¿Estás hablando de 20 millones de dólares? No, de 2 millones, de varios millones de dólares. Varios millones. Hablan de una cuenta de 1,5 millones, 2 millones. Se habla de... Es decir, hay cosas que están probadas ya, tienen la lista de las propiedades, tienen la lista de las inversiones, hay no una cuenta, sino un par de cuentas en el exterior del país. No es una cuestión tan simple. Es un caso paradigmático, porque me imagino que ahí el Tribunal de Honor, que lo juzgó o consideró su situación con una amonestación meramente, ¿no? Por haber falseado su declaración jurada ante el Congreso de la Nación y todo el incidente que venía, cuando esté imputado de enriquecimiento ilícito, me imagino que tendrán. Yo supongo que una sanción penal como corresponde, lo inhabilitarán por vía penal en la historia. Lo importante es que este hombre que dijo que era el soldado que había luchado por defender a la patria, en realidad lo que luchó fue para enriquecerse personalmente. Esto es lo que la gente comprendió. Porque yo voy a un breve intermedio donde vamos a trabajar el tema de la relación economía-golpe y volvemos a seguir conversando estos temas. Por mi parte, les recuerdo 2 elementos fundamentales del bloque que me parecen muy importantes. El fiscal Stark va a iniciar la acción por enriquecimiento ilícito contra Bussi, primicia, y este planteo de cesio. ¿Por qué si el Ejército y las Fuerzas Armadas no quieren limpiar su nombre, limpiar su honor, no colaboran activamente en la solución de los problemas como el de la desaparición de niños
y con las organizaciones de derechos humanos que están dispuestas a trabajar en este sentido. Esperamos sus opiniones. Nosotros en segundo estamos con Héctor Valle y la relación entre los factores de poder económico y el golpe de Estado del 76. Seguimos en Política en Acción. Es infinidad de llamados los que nos están llegando. Estamos con Simón Lázara, estamos con el coronel Cesio. Insisto, para mí el coronel Cesio. ¿Les leo alguna de las preguntas? Así vamos matizando. Sí. Jorge de Parque Chacabuco, a ambos invitados. ¿Por qué creen que el tema de los derechos humanos ha adquirido tanta importancia para la sociedad argentina en estos últimos años? Esta yo la mantendría como pie. No es mala pregunta. Porque no es solo en los últimos años. Yo diría que en el último periodo, en el último año, año y medio, cosa que no pasó durante varios años en la sociedad argentina. A Simón Lázara. Usted dice que votaron la ley cediendo a presiones. Si nosotros lo votamos a usted, ¿a dónde está su independencia? En primer lugar, yo estuve en contra de la ley, esto todo el mundo lo sabe. Sí. Está claro. Pero no era el camino. Pero el problema, ¿saben cuál es? Y yo creo que la gente lo tiene que entender. No es el final lo que importa, sino cómo empezó. Ayer en el debate en la Cámara, Storani dijo una cosa que tenía razón. Dijo, nosotros nos equivocamos porque pensamos que al comenzar la democracia, las Fuerzas Armadas podían depurarse a sí mismas. Y nos encontramos con la sorpresa de que no lo iban a hacer. Y eso hizo perder un tiempo, y durante ese tiempo se rearmó la fuerza de lo que se dan llamar el poder militar, el partido militar, lo que le gusten llamar, que resistió al juzgamiento. Mientras tanto se avanzaba con las investigaciones y con la presión social. Esa tensión fue la que estalló con la crisis. Junto varias, Simón, porque hay algunas feas. Dice, cuando se condenó a los genocidas, nadie condenó a Albano Arguindegui, y bueno, y hace una relación con Alfonsín. Estaba procesado y fue indultado por el presidente Menem. A nada, respecto a la editorial, cuando señaló que la subversión no había matado chico, me viene a la memoria un nombre emblemático, el de la María Cristina Viola, de 3 años, hija del coronel Viola de Rosario. No, yo dije que no había sido la metodología. Es exactamente cierto y fue una de las tantas aberraciones de las acciones terroristas de las organizaciones armadas, la muerte de la hija del general Viola. Pero no fue intencional. Es muy distinto matar y torturar a un niño en presencia de su madre con la fuerza del Estado a que en una acción totalmente repudiable como la del asesinato del capitán Viola haya muerto su hija. Es totalmente diferente. Eso es lo que quise señalar. Bueno, acá Martín de Palermo me felicita, así que con eso compenso. Federico de Retiro, a los panelistas me parece lamentable el espíritu revanchista de los invitados. Creo que deberían estudiar más. No se puede hablar de en el frío presente del caliente pasado. Realmente me parece una falta de respeto a la historia. Termino a Nadra, felicita por el programa y dice, Berbisky, bueno, yo creo que hay que contestar eso. Y yo diría que nosotros participamos de ese caliente pasado, así que me libero de explicar de que nosotros hablamos en el frío presente. En todo caso, el frío presente, para esta persona que nos mandó este mensaje, ha de ser el calor de las abuelas de Plaza de Mayo que buscan a sus nietos, las madres que siguen buscando a sus hijos, los familiares que siguen preguntando qué pasó con su familiar y todavía nadie les contesta, los que siguen penando por sus hijos que no están, los que todavía hoy están llevando causas porque les deben, porque no les dan indemnizaciones, o los que están enfermos porque sufrieron la tortura. Ese es el calor del que estamos hablando. Yo creo que de frialdad del presente, la verdad que no encuentro mucha, que digamos. Y digo, cuando uno va a dar charlas en los colegios, porque debería saber la gente que, por ejemplo, cuando se recuerda la noche de los lápices, donde se asesinó, secuestró y asesinó a un grupo de chicos, se hacen clases alusivas en los colegios secundarios, y uno va y se encuentra con 500 chicos de 14, 15, 16 años. Esos chicos tienen una firmeza frente a ese pasado. Lo que la gente no quiere es volver al pasado autoritario ni al pasado de las dictaduras. Y en todo caso, y esto enganchamos con la pregunta por qué hoy en el presente tiene tanto que ver con el tema de derechos humanos, a mí me parece que hay como una acumulación de cansancio frente al problema de impunidad. Y entonces la gente sintió que esta impunidad tenía que ver con lo del pasado, sintió que una cosa se mezclaba con la otra, que el autoritarismo de las policías que secuestraban a Miguel Bru, que mataban a Sebastián Bordón en Mendoza, un tipo de cosas estaban vinculadas con ese pasado de una manera a lo mejor no directa,
pero sí de la sensación de impunidad de quien tiene el poder, ejerce el poder y tiene un uniforme. Hay casos en que sí también está vinculado de manera directa. AMIA hay vinculaciones directas, en el caso de Cabeza y algunas empresas de seguridad hay vinculaciones directas. Están las empresas que dirigía el Tigre Acosta vinculadas a Yabrán y toda esta historia que son famosas, pero digo, la gente sintió que esto había. Entonces, esto empezó a tomar un revulsivo. Y una segunda cuestión, yo creo que el tiempo cambia. Es decir, acá hubo una permanente actitud de los organismos de derechos humanos de seguir denunciando el pasado. Hubo una sensación de que aquella impunidad fue obtenida bajo condiciones muy desfavorables, que no era lo que la gente quería, y entonces por esto se produjo esta nueva discusión en materia de derechos humanos. No es Argentina. En Chile, la presencia del poder militar de Pinochet en el Senado ha provocado una nueva discusión. Y acá en el fondo también, cuando reaparecen los protagonistas del pasado, en actitudes de pontificar en el presente, diciendo la democracia tiene que hacer tal cosa, la gente siente que estos se salvaron de ser juzgados en aquel momento y ahora se plantan acá como si acá no hubiera pasado nada. Ahora retomamos esta línea de pensamiento, la relación entre derechos humanos e impunidad y por qué la gente está viendo una relación entre su vida cotidiana y quizá lo que pasó años atrás. Pero, coronel, tomando la misma pregunta que respondió Lázaro, ¿se siente revanchista en su posición? Eso quiero contestar. A mí me llama la atención, yo no sé si es que por ingenuidad, por estupidez o por malevolencia, hablan de que nosotros somos revanchistas. Nosotros, modestamente, por lo menos en mi caso, nos sumamos al clamor de justicia. Es una cosa totalmente distinta. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer aquí contigo, con Simón y en tantos otros lugares, en todo a lo largo y a lo ancho del país? Pues la búsqueda de la justicia. Es decir, que el que mató tenga su condena, el que robó tenga su condena. Porque estos sujetos del proceso militar, de la dictadura militar, bueno, yo he dicho y repito ahora, desde un punto de vista maniqueo, por ejemplo, o quizás como fundamentalismo, se podría decir, bueno, él estaba realmente fanatizado, creía que estaba defendiendo a la patria, o se le murió un compañero al lado, lo mató la guerrilla, y bueno, entonces por eso luchaba contra lo que ellos llamaban la antipatria, ¿no? Que quería, con esas estupideces, ese vocabulario que tenían, que quería suplantar los puros colores celestes y blancos de nuestra bandera por el trapo rojo del marxismo, toda esa fraseología estúpida, ¿no? Ahora nos damos cuenta de que los tipos robaban. Es decir, acá Lázaro es abogado y me va a decir después y le voy a pedir ellos hacían secuestro extorsivo seguido de muerte, por ejemplo. Ellos hacían escrituras de transferencia de dominio bajo el cañón de la pistola. Es decir, ¿en qué sirvió a la patria Bussi y todos los que se han enriquecido, que tienen lujosas mansiones, que tienen casas en diversos lugares del mundo? ¿No es cierto? Eso es defender la nacionalidad, eso es defender a los ciudadanos de bien, desde ningún punto de vista. Y en cuanto a la impunidad, efectivamente, lo que sabemos de la bonaerense y lo que todavía se va a saber mucho más, y de la federal y las otras policías, la de Mendoza y demás, esa policía todavía está educada con las reglas de Camps. Todavía lo reverencian a Camps y a este otro atorrante, comisario, ¿cómo se llama? Echecolás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no pensar que hay una relación directa, vertical, desde el indulto, la obediencia de vida y punto final con estos tipos? Porque si ellos hicieron lo que hicieron, mataron a millares y andan tranquilamente por la calle con ciudadanos como todos nosotros, y bueno, el tipo... Sí, yo al final puedo saltar un poco. Esa sensación de indefensión. Pero la gente tiene que pensar alguna cosa adicional. Yo digo, la gente que nos está viendo tiene que pensar esto. En Suecia hay un juicio abierto por el tema de la desaparición de Dagmar Hagelin, el asesinato de Dagmar Hagelin y otros ciudadanos suecos en Argentina. En Francia, Astiz fue juzgado y condenado por el secuestro de las monjas francesas.
En Honduras, el procurador de derechos humanos del gobierno hondureño, que no es precisamente un dechado de defensa de los derechos humanos, denunció a los militares argentinos que fueron a Honduras a entrenar a los militares hondureños en los métodos de tortura. En Paraguay se ha presentado una demanda que es admitida por la justicia paraguaya por la desaparición de ciudadanos paraguayos en Argentina. En Italia hay una denuncia en marcha, hay un juicio en marcha por la desaparición de 600 ciudadanos italianos en Argentina. En España está el juicio de Baltasar Garzón, que es un escándalo, y está a punto de comenzar un juicio en Alemania. Pero como si esto fuera poco, en Estados Unidos hubo 3 juicios. Uno de los cuales, Seiderman contra el Estado argentino, el gobierno argentino fue y tuvo que conciliar en $11 millones una demanda por daños y perjuicios porque le sacaron las propiedades en Tucumán durante la época de la dictadura, precisamente Bussi. Entonces, algo pasa en el mundo, que en todos estos países, Francia, Estados Unidos, Suecia, Italia, España, Paraguay y Honduras, vamos a tomar como son los datos, y cualquier día esto aparece otro, y Alemania, que está a punto de iniciarse el juicio, resulta que todo el mundo dice en Argentina no puede haber impunidad, estos responsables de haber matado a tanta gente tienen que tener algún tipo de castigo, alguna forma de castigo, que yo creo que existen muchas vías y que todavía no se han explorado realmente las que deben haberse hecho. Esto significa, para los que nos están viendo y que creen que todo esto es una locura revanchista, significa que la gente no admite, lo que pasó en Argentina fue un horror, pero un horror en serio. Es decir, no un horror, volver a reproducir lo siniestro no tiene ningún efecto. Pero fue un horror. Justamente en España acaban de rechazar, el juez señaló con su fundamento en el rechazo del pedido de que no tenía incumbencia, digamos, en términos no legales, yo tampoco soy abogado, de que solamente es comparable al nazismo lo que pasó en Argentina. Yo en 1979 visitó a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la Organización de Estados Americanos. Vos te recordarás que nosotros tuvimos oportunidad de conversar con esa comisión. Yo fui uno de los últimos que habló. Y cuando terminaba la conversación me levanto y le digo al entonces presidente de la... Aguilar. Ayundés Aguilar, el jurista venezolano, que venía con Edmundo Bardo Cascarreño, que fue vicecanciller de Chile ahora durante la democracia, y otros 2 más. Y le digo, ¿y qué le parece la situación argentina? ¿Han tenido tiempo de evaluarla? Y el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me dice, mire, todavía no hemos tenido tiempo de conversar mucho, pero ¿sabe lo único que se parece a la Argentina? A la Alemania nazi. Estamos hablando de 1979. Porque en la Alemania nazi era el único lugar donde torturaban por el gusto de torturar. Acá torturaban por el gusto de torturar. Pero esto solo no alcanza. Porque si nosotros solo nos manejamos con este concepto, a lo mejor uno dice, no, porque es una visión o otra visión. Lo que hay que pensar es qué es lo que tuvimos que hacer y lo que tenemos que hacer en la democracia. Está contra la impunidad. Hoy, porque estuvo contra la impunidad antes, porque quería juicio, verdad primero y justicia después, y verdad sin justicia es una frustración. Entonces, primero porque había una gran frustración, y segundo porque la gente siente que debe establecer un modo de convivencia que solo se rige por el derecho. Y si en el derecho hay un cáncer de impunidad, empieza a desintegrarse el andamiaje. Entonces, cualquier persona hoy puede decir, porque si a este no lo juzgan, ¿por qué me tienen que juzgar a mí? Entonces hay impunidad por la corrupción, entonces yo estoy en el gobierno y me libero, ¿no es cierto? Como pasa con muchos funcionarios actuales que de una manera u otra el manejo de la justicia. Es decir, hay un quiebre moral. Hay un quiebre moral. Además, lo que yo me atrevería a agregar es, yo he hablado hemos hablado no suficientemente, nunca terminaremos de la dictadura militar, hemos hablado de la corrupción de la policía, pero en nuestro país existe una verdadera denegación de justicia. Es decir, el Poder Judicial, no me refiero al Poder Judicial, ni a la totalidad de sus miembros, porque conozco jueces absolutamente probos y absolutamente idóneos, pero hay un montón de jueces que dictan cada sentencia que son realmente para llorar. Es decir, ha habido un manejo de la justicia. Eso es una cosa tremenda. El ladrón de gallina va a la cárcel, pero el tipo que roba millones. Mira este caso, esto que acaba de suceder, yo vengo de casa de ver el noticioso, este sujeto Alderete, lo que ha robado, y quién sabe lo que se va a dar vuelta y vuelta y vuelta, y no sé en qué va a terminar, pero me atreví a asegurar que no va a terminar con 15 años de cárcel, como merecería por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema capitalísimo. Ahora, la gente tiene miedo de acudir y tiene miedo de acudir a la justicia. Pero junto con el miedo, una de las cuestiones que la gente está sintiendo y quizá explica este revalorizar el tema de los derechos humanos en aquella época
es que de esa impunidad están naciendo estas pequeñas y grandes impunidades cotidianas. Bueno, casualmente... Hay un quiebre moral, es decir, si realmente un genocida no se castiga... Bueno, pero yo estoy en la absoluta certeza de que esta lucha, que parece a veces tan utópica, con tan pocos resultados, felizmente, y esto es lo positivo, quizás sea lo positivo de este programa y muchos otros, que la sociedad está tomando conciencia. Está tomando conciencia de que fue engañada, está tomando conciencia de que se le ocultaron innumerables cosas. Es una sociedad que en este momento, según las estadísticas, la organización o institución, o como quieras llamarle, que le merece más credibilidad, son los medios masivos de difusión social. No son las otras instituciones. Es decir, acá, por medio de la radio, la televisión, los periódicos y demás, se está abriendo un panorama que la gente desconocida. ¿No? Los medios, de todas maneras. Algunos periodistas sí, eso eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero en una u otra forma, la gente, yo creo que hay un avance, hay una maduración de la democracia, influida por los medios, a veces mal influida porque hay periodistas deshonestos y periodistas comprados también. Hay varios problemas. Hay intereses en las empresas. Hay intereses en las empresas, pero yo creo que esto es un avance. Un pueblo, una nación, que se dice, bueno, pero realmente yo quiero saber lo que pasa, quiero saber, quiero escuchar. Nosotros, como dice Simón, vamos a conferencias, a seminarios, a clases, y siempre está lleno de gente que quiere saber lo que pasa, porque como él dijo al principio, yo lo quiero decir también, yo no estoy hablando en frío, a mí me costó bastante. Por suerte y gracias a Dios yo no tuve ningún familiar desaparecido ni muerto, pero yo estuve preso de todo un montón. A mí me costó la dictadura, así que yo no hablo en frío, hablo por un costo mínimo. Acepto, es un costo mínimo, pero un costo al fin, ¿no es cierto? Entonces ahora la gente dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo explicarle a los jóvenes esto? Cuesta mucho explicar a los jóvenes que Astiz, aún destituido, que es una pena ínfima, ¿no es cierto?, anda en la calle suelto. ¿Cómo le explicás eso? Simón. Yo creo que yo comparto esto. A mí me parece que hay un punto central que hay que tomar en cuenta. ¿Qué cosa es lo que más irrita hoy a los argentinos? A mí me parece que es esta mezcla, la sensación de corrupción y amoralidad de poder. De alguna manera, el restablecimiento de la moral pública es una condición indispensable. Es decir, la sociedad tiene que restablecer la moral pública. Esto significa todos los ciudadanos, empezando por los que ocupan cargos de dirección política del Estado, deben ser esclavos ante la ley. Este es el principio sobre el cual se sustenta la moral pública: transparencia y esclavitud ante la ley. La gente ha tenido la sensación que estos últimos años ha habido una degradación de la moral pública. Así que la moralidad se ha exhibido como una forma de gobierno. Y que además esto se ha ido en paralelo con algo que hace sentir realmente culpable a la gente, que es la fractura de la sociedad. Es decir, la exclusión, lo que señaló Valle hace un rato, es decir, esta caída de los salarios y la exclusión de un vasto sector de la población argentina. ¿Cuál es el punto sobre el cual la gente siente que esto empezó? La complicidad con el pasado. La gente quiere romper lo que pueda aparecer como complicidad con el pasado y realmente rechaza ese pasado. Es decir, esto no debe volver, la idea del nunca más. Y la idea del nunca más significa construir una sociedad. Desde 89 un intento serio de establecer un sistema de convivencia. Durante el péndulo giró por la crisis, por la hiperinflación, por todo lo que hemos analizado muchas veces, y ahora terminamos en un replanteo de moral pública. Creo que estamos en este tema, gracias, estamos terminando. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Hicimos un repaso, no solo tomamos el 76, tomamos qué de lo del 76 al 83 tiene hoy vigencia porque nos está doliendo a los argentinos. En la continuidad de un enfoque económico y de factores que nos hacen sufrir caída de salario, desocupación, en la continuidad de una impunidad en lo que hace al castigo de crímenes de lesa humanidad, que tiene que ver con nuevas impunidades que se cometen todos los días en la corrupción, en el gatillo fácil y demás. Es un intento de acompañar las reflexiones de esta fecha tan trascendental con algunos enfoques distintos. Los esperamos el miércoles que viene. Mi nombre es Alberto Nadra y esto es Política en Acción. Auspiciaron Política en Acción y Tron, para nuestros clientes resultados.